Cordial saludo, emprendedores y empresarios. En la sesión de hoy vamos a continuar estudiando y analizando cada uno de los diferentes subtítulos que corresponden a la tercera parte de esta propuesta de servicio FOMEPYME. Tercera parte a través de la cual cualquier emprendedor o empresario puede lograr cómo gestionar y tramitar los recursos de capital, bien sea en infraestructura o capital de trabajo o ambos, la combinación de ambos, con el propósito, el enfoque o el objeto o el caso de crear o de fortalecer la empresa. Esta construcción de esta estructura, la identificación, el análisis, el estudio, a través de la combinación de varias técnicas de cómo elaborar un plan de negocios o un proyecto empresarial, es vital para lograr que la empresa se posicione, se consolide y se desarrolle. Antes de dar inicio en el desarrollo de nuestra sesión de trabajo de hoy, quiero invitar a aquellas personas que no se hayan suscrito al canal para que se suscriban al canal y también nos hagan sus aportes y sus comentarios con relación al desarrollo de esta propuesta de servicio FOMEPYME. Y si alguien tiene un requerimiento particular referente a una idea o a una empresa, también nos lo dé a conocer para poderlos contactar y brindarles la orientación y el servicio que requieren. Demos entonces inicio a nuestra sesión de trabajo, que hace referencia a cómo crear una estructura de manera técnica que argumente y sustente un plan de negocios o un proyecto empresarial para gestionar y tramitar recursos de inversión o de capital, bien sea con el propósito de crear o fortalecer empresa. Este proceso de la creación de esta estructura para el plan de negocios es un proceso metódico, cualitativo, empresarial. ¿Qué significa metódico? Que es con la aplicación, apoyo, coordinación, justificación de una manera articulada de varias técnicas para tener la información idónea, adecuada y pertinente para la toma de decisiones respecto a este capital a nivel empresarial. Es un estudio que se debe realizar partiendo de conocer el entorno, el mercado y la incidencia que tiene estos diferentes escenarios, los cuales lo componen varios factores y variables que tienen incidencia directa e indirecta en la empresa. Se debe partir del conocimiento de esta información que se ha venido desarrollando en la segunda parte de esta propuesta de servicio a través de la investigación de mercado. Y de esta información se empieza a analizar varios documentos que son el insumo para poder determinar esos diferentes tipos de recursos con los cuales la empresa requiere, necesita y se apoya para la creación o el fortalecimiento de la empresa. Y con esa información empezar a identificar, definir y estructurar toda esta información en la elaboración de ese plan de negocios o de ese proyecto empresarial, que es un sistema en el cual se evidencian las entradas y salidas que se desarrollan con la empresa y estas se cuantifican a través de un sistema financiero, a través de técnicas y modelos financieros que muestran cómo va a ser la evolución de esa empresa, de esa actividad productiva o de ese negocio, cómo va a ser su evolución. Y los diferentes factores o variables que inciden tanto directa como indirectamente en la empresa. Entonces, a través de esta estructura se planea
se analiza y se gestiona la optimización de los recursos de capital y financieros con el propósito de crear o fortalecer la empresa, dependiendo el enfoque del emprendedor y el empresario, de los dueños, de los propietarios, de los accionistas de esta empresa. Entonces vamos a ver el desarrollo, la estructuración de este sexto y último subtítulo que compone la tercera parte de esta propuesta de servicios FOMEPYME referente al plan de negocios o proyecto empresarial, y hace referencia a ese estudio de la gestión financiera en la empresa. Y este subtítulo está estructurado para desarrollarlo a través de las siguientes divisiones. La primera división de la tercera parte, que es el 3, sexto subtítulo, primera división, son los elementos para el plan financiero de la empresa. Entonces vamos a analizar y a estudiar cuáles son esos elementos que todo emprendedor y empresario debe tener claridad de cómo está operando y funcionando la empresa, o cómo lo hará en el caso de que sea crear la empresa. Entonces se da para los dos casos, para crear o fortalecer. En cada uno de estos procesos, entre la gestión del talento humano, la estructura organizacional, la gestión de producción, la gestión de mercadeo y marketing, entre los diferentes modelos, técnicas y temáticas que hasta el momento se han venido desarrollando, sesión de trabajo, de los diferentes partes de esta propuesta y de las diferentes subdivisiones de esta propuesta que hasta este momento hemos venido estudiando y analizando. Es por ello la invitación a que realicen todo el proceso formativo de cambio completo desde el inicio. Aquellas sesiones de trabajo que ustedes aún todavía no hayan analizado y estudiado, aprovechamos esta invitación para que realicen el proceso de manera completa como está estructurado, para que todo emprendedor y empresario logre esos resultados que está buscando. No es suficiente con conocer y estudiar una sola técnica o el conocer y analizar una sola técnica. Se requiere de la combinación, de la coordinación, del enlace entre las diferentes técnicas que se están compartiendo a través de esta propuesta de servicio en cada una de las partes que estructuran esta propuesta de servicio para que logren esos resultados. Entonces es importante que desarrollen estas técnicas, y a través de ellas es cómo se puede hacer, en dónde es que va a operar y cómo se puede verificar la operación y el funcionamiento de toda la empresa de manera unida y cohesionada, de una manera eficiente. Y esto lo plasma todo el compendio que implica un plan financiero. Que estos procesos estén alineados, que todas estas técnicas que hasta el momento se han venido desarrollando y las que faltan por desarrollar y las que van surgiendo a través de la evolución del mundo de los negocios, que estén todos alineados, enlazados, coordinados, y hay que hacer verificación, que estén verificados. Deben entender el emprendedor y el empresario estos diferentes modelos, técnicas, herramientas y sistemas de cómo funcionan y comprender el ambiente que los rodea en cada uno de los procedimientos a través de las diferentes técnicas y herramientas en cada actividad que realice la empresa. Todo esto deja una huella, deja un documento que evidencia cómo está operando y funcionando la empresa. Esa evidencia es la que se analiza a través de un plan financiero, es la que se plantea, la que se propone a través de un plan financiero. Toda esta información se visualiza en conjunto. ¿Cuál es el conjunto? La empresa. La empresa no es solamente lo que se hace en el área administrativa, o lo que se hace en el área de mercadeo y marketing, o lo que se hace en el área
operativa o de producción, que son las tres principales áreas de la estructura organizacional de toda empresa. En toda empresa aplica. El plan financiero, a través de esa estructura, identifica todos esos movimientos a través de cifras y valores que muestran las inversiones requeridas en cada uno de estas áreas y de sus divisiones y sus secciones, de acuerdo a la estructura organizacional de cada empresa en particular, del cual es el monto del capital, de infraestructura o de trabajo, o la combinación de ambos, que se debe gestionar y tramitar por parte del emprendedor y el empresario, con el cual se cuenta para tomar decisiones y lograr los resultados que se están buscando. Esto es lo que se logra a través de ese plan financiero. La segunda división de este sexto subtítulo de la tercera parte de la propuesta hace referencia a la definición y elaboración de los principales balances de la empresa para poder hacer el análisis y, con base en información real, tomar las decisiones. Entonces, analicemos y estudiemos cuáles son esos elementos que se deben de tener en cuenta en la elaboración de los principales balances. Lo que se debe tener en cuenta y con base en ellos hacer este análisis es en los principales balances o los balances básicos. Y dentro de ellos vamos a analizar los tres más relevantes. Hay muchos balances que se pueden desarrollar en la empresa, pero nos vamos en este momento a centrar en los tres principales básicos, que es el balance general, y el balance general también se llama real o de situación financiera. Hay muchos especialistas y estudiosos de este tema que le han venido dando estos nombres, pero significan lo mismo. Y este balance general muestra la distribución de los activos con la estructura de esos activos, bien sea en una actividad productiva, en un negocio o una empresa, dependiendo de lo que defina el emprendedor o empresario. Es decir, se basa en esos activos fijos o activos corrientes. Estas divisiones son conceptos técnicos contables, los cuales en sesiones posteriores iremos analizando en mayor profundidad. Según el sector económico del cual forme parte la empresa, su estructura se basa en activos fijos. Cada empresa requiere de activos fijos para lograr su operación y funcionalidad. No importa si la empresa es manufacturera, industrial, comercial o de servicios. Dependiendo del tipo de empresa, requerirá de más activos o de menos activos. Que gran parte de su inversión en estos activos fijos, que es capital de infraestructura, se cuenta con los activos fijos de gran valor. Son los que requieren de mayor inversión, y esto depende del tipo de empresa. El segundo balance es el balance de resultados, también llamado balance nominal, y este contiene un rango de tiempo. Este se analiza en rangos de tiempo, y en ese rango de tiempo el resultado o la foto que refleja ese balance es tomada en un periodo específico. El análisis que mínimamente se requiere es anual, pero no es suficiente, dependiendo de el tipo de empresa y de la dinámica de la empresa. Estos balances se deberán desarrollar en periodos de tiempo a corto, a mediano y a largo plazo. Este estado financiero muestra la situación de la empresa en términos de los ingresos o las entradas de la empresa y los egresos o salidas de la empresa durante un periodo de tiempo definido. El tercer balance básico que analizamos como prioritario es el flujo de caja o efectivo. Tienen diferentes nombres, pero son iguales. La diferencia entre el flujo del inversionista, este flujo de caja muestra la diferencia del flujo del inversionista y el flujo del proyecto o plan de negocios que considera
qué financiación necesita, los intereses y cuál va a ser la amortización de la deuda que se requiere o con la cual se va a contar o se va a gestionar o tramitar. Y el análisis es diferente, el cual determina, a través de este flujo de caja, determina cuál es el nivel de liquidez con el cual cuenta la empresa. Con cuánto circulante, con cuánto efectivo realmente cuenta la empresa. Estos son términos técnicos que vuelvo y recalco en sesiones de trabajo más adelante iremos profundizando. La tercera división hace referencia a la evaluación financiera. La evaluación financiera del negocio, actividad productiva o empresa ya es un análisis resumido en concreto, que es un proceso mediante el cual se identifica, valora y compara la estructura de una manera técnica entre los ingresos y entradas, los egresos o salidas y los beneficios que vienen asociados en determinadas alternativas de este plan de negocios o proyecto empresarial, dependiendo del enfoque de si es crear o fortalecer la empresa, de cuál es el enfoque de ese plan de negocios o de ese proyecto empresarial, con la finalidad de coadyuvar a decidir cuál es el más conveniente, cuál es el más rentable para la empresa. A través de estos planes de negocio se pueden visualizar una, dos o más alternativas para la toma de decisiones de cuál es la más conveniente para la empresa y obviamente para sus accionistas, propietarios, para el emprendedor y el empresario. Con la identificación de costos, gastos y los beneficios resultantes al contrarrestar los efectos generados e identificados en el plan de negocios y el proyecto de negocios, a través de toda la estructuración del plan de negocios, con los objetivos que se han planteado alcanzar con la ejecución y puesta en marcha de ese proyecto, sea para crear o sea para fortalecer la empresa. Se debe realizar para juzgar el plan de negocios o proyecto empresarial desde la perspectiva del objetivo general de rentabilidad financiera. Son varios los modelos y técnicas y herramientas en las cuales se apoya para lograr identificar esa rentabilidad. El flujo de los fondos generado pertinente a determinar la llamada capacidad financiera con respecto a recursos propios y con respecto a lo que se ha invertido en la empresa para mirar cuál es su retorno. La cuarta división de este sexto subtítulo es la evaluación económica. Y la evaluación económica del plan de negocios o proyecto empresarial, el empresario y el emprendedor pueden analizar el objeto de informar las decisiones sobre el cuál es el mejor uso de los recursos que son limitados y están disponibles, con la finalidad de maximizar los beneficios de esa inversión que se va a hacer a la empresa, desde el orden productivo, económico, social y desde cualquier otro que se haya invertido en la empresa. Entonces son varios los escenarios, son varios los factores que se analizan que inciden directa e indirectamente con la creación o el fortalecimiento de esta empresa, ya que la información que proporciona va destinada a que las decisiones que financian estos servicios generen mejores resultados para la empresa. Con toda esta información se hace una evaluación económica de acuerdo a esos impactos que la empresa va a generar a nivel productivo, económico, social y de cualquier otro factor que se determine dependiendo del tipo de empresa, del sector de la empresa, del tamaño de la empresa, cuáles los que se deben evaluar. Es una evaluación necesaria en la estimación tanto de posibles resultados como de los posibles costos, que suele considerar como la extensión de una evaluación de varios impactos en la empresa.
De esos varios impactos son el productivo, económico, social, dependiendo de lo que se vaya a evaluar y donde la empresa esté impactando, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Esta técnica relaciona los recursos con el impacto según el orden que se esté analizando, que habrán casos de manera directa e indirecta para la toma de decisiones en la administración y la gestión de estos recursos en la empresa, de cómo se relacionan. Será más interesante analizar las interrelaciones entre estos diferentes recursos, los productos, las necesidades y el impacto que generan estos diferentes estudios y análisis de la empresa en su rentabilidad y sus beneficios. Y finalmente, la quinta división de este sexto subtítulo de la tercera parte de la propuesta en el plan de negocios o proyecto empresarial son los informes financieros, que son los que sustentan y argumentan para la toma de decisiones en la empresa. Entonces, estas técnicas de análisis se consideran como los procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran todos los estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios que se presenten en varios ejercicios de diferentes periodos a nivel contable. El también comparar los resultados alcanzados con respecto a las metas planteadas, realizando controles aplicados relacionados con liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad, entre otros, que estos son elementos de análisis financiero para poder determinar la rentabilidad y el impacto que la empresa está generando. El establecer una comparación numérica entre las cifras correspondientes a los estados financieros diferentes. Los diferentes estados financieros como el balance general, el balance nominal, el flujo de caja, el estado del patrimonio, dentro de otros análisis que se desarrollan dependiendo del tipo de empresa y el factor o el enfoque que se quiere desarrollar con el plan de negocios para crear o fortalecer la empresa, con el propósito de formar una idea acerca del cuál es el comportamiento en el sector de la empresa, el mercado de la empresa, cuáles son las tendencias que en este momento se están presentando que impactan la empresa, y describir los resultados estimados y reales que se identifican y se determinan en el plan de negocios o proyecto empresarial para la inversión a evaluar y explicar con base a la información que se espera con los resultados que se han descrito y sustentado a través de los informes financieros y de evaluación económica. Con respecto a esto se hace un paralelo de comparación con respecto a estudios, acciones o intervenciones similares que se han desarrollado en otras empresas o en otros sectores. El caso en que se conceda la prioridad o resultado sobre otros y con ello justificar cuáles van a ser las prioridades que se van a desarrollar a través de este plan de negocios para el impacto de la empresa. Esta es la estructura que corresponde a al sexto subtítulo de la tercera parte de esta propuesta de servicios FOMI-PYME en la elaboración de un plan de negocios o un proyecto empresarial con el propósito o finalidad de gestionar y tramitar recursos para capital de infraestructura o capital de trabajo para crear o fortalecer una empresa. Hemos terminado nuestra sesión de trabajo de hoy. Nuevamente aprovecho para invitar a aquellas personas que no se hayan suscrito al canal para que se suscriban al canal y también compartan esta información con las personas que ustedes consideren que esta información es valiosa y relevante para que cada persona obtenga los resultados que están buscando y logren ese camino hacia el éxito. Cordial saludo.